Arranquemos repasando brevemente lo que vimos la semana pasada. Para eso usemos la actividad, ¿sí? Que siempre es bueno. Sobre todo si alguno de los que está acá todavía le falta hacer o no la terminó, aprovecha ahora. Bien, esto no, esto para dentro de un rato. Vamos ahí, tendrían que estar viendo la actividad número 2, el mi PDF. Bien, esto es. Bueno, se tendría que resolver fácil y rápido además, no tendrían que tardar mucho tiempo. Bien, pero bueno, arranquemos. El punto 1, lo que hay que hacer es algo muy, pero muy sencillo. Primero mirar esta tabla que ustedes tienen acá y poner el nombre de campo acá arriba. ¿Ven que está faltando el nombre de las columnas ahí? Sí. Obviamente, les pasamos los nombres de campo acá. Ustedes lo que tienen que hacer es ubicarlo. Bien. A ver, yo lo que haría primero, digamos, si soy el que quien tiene que resolver esto, me sacaría por ahí lo más complicado de entrada, de encima, para que me quede lo más fácil. ¿Sí? Entonces yo pensaría así, si esta tabla se llama autopartes, ¿sí? O sea, está almacenando información sobre, no sé, distintos componentes que van a terminar siendo utilizados en la mecánica de un automóvil, ¿sí? La tabla se llama autopartes. Yo tengo que deducir que su clave primaria, ¿qué nombre le hubiésemos puesto? Autoparte ID. Exacto. Si la tabla se llama autopartes, autoparte ID, que es esto que está acá, la quinta, esto que está acá abajo, ¿bien? Ahí, autoparte ID, sería la clave primaria. Entonces yo tendría que pensar en ese momento cuál de las 7 columnas que tengo acá hace las veces de clave primaria. A ver, uno por lógica tiende a pensar y mirar siempre esta primer columna, que es la que está a la izquierda. De hecho, está bien. Ustedes acá arriba tienen que escribir autoparte ID. Hay alguien que tiene la tele ahí medio Acevedo. a todo lo que da. Los silencio un segundito. Después abran ustedes el... Bueno, ahí está, se silenció. Bien, volvamos de vuelta acá. Tenemos autoparte ID. Este nombre, dijimos, va acá arriba de estos códigos numéricos. ¿Sí? Digamos, no porque esté a la izquierda esa columna, sino porque si ustedes miran los valores numéricos que ustedes tienen acá, ¿sí? Todos estos valores numéricos tienen una característica que habíamos marcado la semana pasada, es que esos valores son únicos, no se repiten. ¿Bien? Acá tengo valores repetidos, acá, digamos, esto no funciona, esto es la descripción, acá tengo valores repetidos, 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 o sea que no hay forma, no hay, digamos, lógica posible que indique que otra cosa que no sea esta primera columna tenga que ser la clave primaria. Auto, parte, ID. Bien. Teniendo en cuenta eso, lo siguiente que resolvería yo es dónde ubico esto. Proveedor ID. En lo último. Es lo último, ¿sí? Generalmente las tablas que armo yo y las que van a armar ustedes, la clave secundaria la van a terminar cargando a la derecha. Obviamente, estos numeritos que están acá indican el número de proveedor en una tabla que por ahora no estamos viendo, pero que más abajo ustedes van a tener que crear. O sea, ustedes van a tener que poner ingenio para crearla. Creo que es el último punto. Muy bien, entonces autoparte ID va acá adelante, proveedor ID va acá atrás. ¿Sí? ¿Se entendió eso más o menos? Después es simple, a ver, acá en el medio va descripción y el resto se los dejo a ustedes. No sé si tienen claro cómo van, digamos, los valores acá, lo que tienen que ver No, con yo el mucho no dinero. entendí esa parte. ¿Lo del dinero? Yo no entendí mucho. Bien, vos fíjate que en relación al dinero, a ver, descartemos. Autoparte ID ya sabemos dónde va. Proveedor ID también. Descripción se los dije yo. Bien. Acá arriba, ¿qué iría? Donde dice junta o llave. Categoría. Muy bien, va a categoría, perfecto. Con lo cual a mí me quedó estas 3 columnas en blanco, estas 3 que están acá, y tengo que decidir entre IVA, que es el impuesto que se le agrega a un precio, ¿sí? La tarifa, que es lo que sale, el producto, y el total, que sale de sumar la tarifa más el impuesto, más el IVA. ¿Se entiende? Repito, IVA es un impuesto que se le carga al precio. Tarifa es el precio. Y total es lo que termina saliendo. ¿Bien? Entonces, ¿cuál sería la lógica? A ver, total, ¿dónde lo ponemos en las 3 columnas? ¿En En la la primera, última. la En la segunda, la tercera. tercera? Bien, entonces acá atrás va total.
Y me quedó para decidir IVA y tarifa. Obviamente, miren los valores, el precio del producto, la tarifa, es esta columna. ¿Ven que los valores son más caros? Y este es el impuesto, esto que está acá. O sea que IVA va ahí. Les tiene que quedar tarifa, IVA, total. Ah, lo hice bien. ¿Se entendió? Eh, Muy bien, perfecto, resuelto. Avanzamos. Después, ¿qué es lo que pretende la actividad? Les va a recortar las columnas, ¿sí? Les va a recortar 3 columnas. Va a tomar la primera, la que era la clave primaria, va a tomar la categoría, va a tomar la descripción. Digamos, es como que les hace pensar en relación a un solo campo, ¿sí? Y lo que tienen que poner ustedes es escribir acá cuál es el dominio y la extensión. ¿Qué era el dominio? ¿Cómo le real. explico a alguien que no sabe nada qué es el dominio? El tipo de variable. El tipo de variable o el tipo de dato, le podemos decir acá en base de datos, ¿sí? Es el tipo de datos. Recuerden, hay 3 grandes tipos de datos. Número, texto o lógico. ¿Bien? Yo le puse Y legal, profe, a extensión ese. es mucho... Perdón, no escuché. Que yo le puse legal a ese, no sé si es lo mismo. Se puede, a ver, todavía no sabemos qué nombres se utilizan. O sea, uno lo primero que hace es pensar que acá, obviamente, tengo que almacenar números. Eso estamos de acuerdo, ¿no? Sí. O sea, que acá en dominio voy a tener que escribir números yo. El tema es que todavía no saben, no les expliqué, no llegamos hasta ahí, los números reales o los números enteros o los números negativos, con qué palabra clave en base de datos se trabaja. ¿Sí? De hecho, lo que dijiste vos, números reales, en base de datos se utiliza la palabra double, o sea, doble. Es muy común en inglés, ¿no? Obviamente, cuando hacen esto. Y cuando quieran definir números reales, van a escribir ese código. Exactamente. Pero vamos a ver que todo lo vamos a terminar escribiendo en inglés. ¿Sí? Bien. No es el único tipo de número real que puedo definir, es el más común. Van a ver que hay unos cuantos. Bueno, muy bien. Con que ustedes pongan, vuelvo acá, número acá alcanza para que esté bien. Si quieren poner número fraccionario, número real o número... Bueno, está bien, no interesa. Algunos ponen número entero y está perfecto. ¿Sí? Con número alcanza porque es lo que saben. Distinto lo que pasa en las otras dos, porque tanto en esta columna, en categoría, como en descripción, ustedes en dominio tienen que poner texto. ¿Sí? No se confundan con estos números que están acá, porque estos números son descriptivos, no sirven para hacer cálculos, ni para ordenar, ni nada. ¿Sí? Explican nada más, con lo cual se considera, la base de datos lo considera como texto. Y la extensión es mucho más simple, porque hay que contar dígitos o caracteres. Bien, ¿acá qué van a poner en extensión? Yo le puse, ¿Cuántos yo le dígitos? puse No, 93.614. No, está no, mal. yo le puse el número máximo, que sería 99.999. Pero ustedes lo que tienen que pensar, que si quieren escribir, está bien que piensen que el número máximo es 99.999. Entonces, la extensión que tienen que poner acá es 5. Ah, claro. ¿Sí? Porque ¿qué es lo que van a permitir escribir ustedes? 5 dígitos. Ah, ¿Entienden? claro. Si ustedes ponen 99.999, no están poniendo el número máximo, están escribiendo la cantidad de dígitos que pueden llegar a escribir. Van a escribir un número que hay que expresarlo en notación científica si ponen esa extensión. Piensen en cuántos dígitos o cuántos caracteres puede tipear el usuario. Cuando hablamos de números, las combinaciones son muchísimas. ¿Bien? Ah, Después, acá en categoría, a veces los chicos me dicen, ¿alcanza que yo ponga 5, profe? Y se quedan medio justo acá. Porque ¿qué pasa si aparece una categoría de productos que esté compuesta por 7 letras? Si ustedes yo le, escriben un 5 acá, no pueden escribir esa palabra. Yo le puse, un profe, 12. yo le puse 6, si no me equivoco. 6 está bien, Pero no sé si estaba bien y dije, bueno, y no, yo está voy a medio poner 6 justo. por las dudas. Yo, si tuviese que armar yo esa base de datos, le pondría 10 caracteres para asegurarme que el día que aparezca una palabra un poquito más extensa, entra. ¿Sí? Claro. Yo Bien. ahí le puse Y acá, 124. ¿a dónde? Ahí pusiste 124. Entonces ahora. ¿En descripción? Sí. Y está bien, sí.
Vamos, yo hubiese puesto 100 caracteres, ¿bien? Es algo normal. Un número que se utiliza muchísimo es 256 caracteres. Sí. Y está bueno pensar, ¿por qué? ¿Qué número raro 256 caracteres? Básicamente porque ese número tiene relación perfecta con los binarios. ¿Se acuerdan los 8 bits? Sí. No sé si vieron binarios alguna vez en técnica digital o algo por el estilo. Van a ver que si ustedes tienen 8 bits, pueden tener 256 combinaciones distintas. Eso van a ver que se usa mucho y llama la atención. Cuando después pasemos a la práctica, es una pregunta frecuente. ¿Sí? ¿Por qué ponen como máximo 256 caracteres? Un número medio raro. Porque uno elegiría o 100 o 300, qué sé yo. Pero no, el 256 suena medio rebuscado. Bueno, se usa mucho eso. Bueno, a ver, ¿cuándo estaría mal el ejercicio? Es que ustedes acá me dejen solo 5 en junta, ¿sí? Y acá me lo hagan justo. Acá hay que poner, digamos, es una descripción del producto, con lo cual tengo que tener espacio para escribir. ¿Bien? Quien escribió 124, deje el 124, que está bien. Es raro el 124, pero no está mal, ¿eh? Tengo una duda. 100, ¿sí? Por las dudas, sí. Yo tengo Bien. una duda. Pregunte, entonces. ¿El espacio cuenta como carácter? Sí, es un carácter. Ok. Listo. Hay que contarlo siempre. Exactamente. Muy bien. Después viene algo más fácil. Indique cuáles serían las dos claves existentes en la tabla. Esto ya lo hablamos recién. ¿Cuál es la primaria? ¿Cuál es la secundaria? Volvamos acá. La primaria habíamos dicho que era... Autoparte ID. Muy bien. Y proveedor ID era la secundaria. Bien, perfecto. Muy bien. Y vamos al último. Y terminamos acá. Acá hay una sola cosa, digamos, que me interesa que piensen. ¿Qué es lo que les piden en el punto D? Que ustedes dibujen una tabla similar a esta, pero para los proveedores. ¿Sí? Entonces la tienen que inventar y los valores los tienen que inventar. Pueden inventar cualquier valor, menos estos que están acá, lo de la clave primaria. Esos hay que deducirlos y ahora vamos a ver por qué. Fíjense lo que dice esta consigna. Tengan en cuenta que se desea almacenar la dirección del proveedor, o sea, ustedes tienen que crear una columna que se llame dirección. ¿Sí? Hago un paréntesis acá. Acuérdense que en el nombre de la columna no pueden usar el espacio en blanco. ¿Está bien? No pueden escribir dirección del proveedor y poner los espacios en blanco. Generalmente se pone dirección solo, alcanza con eso. El nombre de su dueño, el número de teléfono, acá pueden poner dueño o nombre. En teléfono pueden poner TE o teléfono, la dirección de correo electrónico pueden poner mail. Ojo con los nombres, fíjense cómo son los nombres, ven que son siempre una sola palabra. Muy bien, y les dice que no se tienen que olvidar de la clave primaria. ¿Qué nombre le van a poner a la clave primaria? Bueno, si la tabla la van a llamar proveedores, ustedes la tienen que llamar proveedor ID. ¿Bien? Ahora, todos los valores los pueden inventar, menos los que van a escribir debajo de clave primaria. La pregunta es, ¿qué valores van a escribir debajo de proveedor ID? ¿Viste donde dice en la parte donde, en la tabla autopartes, donde dice proveedor ID? Sí. Bueno, hay 3 proveedores ahí. Viste que dice el proveedor número 1, el 2 Sí, y lo el estamos 3. mirando. Sí, Bueno, yo exacto. puse en mi tabla proveedores, puse 3 proveedores. Puse los datos y todo. Si querés lo muestro. No, está bien. Y la columna proveedor ID, vos pusiste el valor 1, 2 y 3. Claro, sí, puse esos valores. Exactamente. Yo Bueno, lo puse al no revés. sé. Ahora vamos a ver qué fue eso de lo que pusiste al revés. No sé quién estaba hablando primero, porque me confundo los nombres. ¿Quién es el que Acevedo. habló? Acevedo. Acevedo. David, como contó David, está perfecta la resolución de la actividad. Tiene que hacer una tabla en la cual la primera columna se llame proveedor ID y tiene que tener 3 filas. La primera el 1, el 2 y el 3. Y lo tiene que hacer así para que coincida con los valores que tiene en esta tabla. No puede inventar otros valores que no sean el 1, el 2 y el 3, porque en esta columna
clave secundaria de esta tabla, de las que viene ya presente en el ejercicio, esos son los valores que estaban cargados ahí. Si no, sería imposible relacionar una tabla con otra. Todos los demás datos, el nombre del proveedor, el mail, el teléfono, eso inventan cualquier número, no me interesa, pero yo voy a mirar que la primera columna, la que está a la izquierda, tenga 3 filas y sean el 1, el 2 y el 3. Claro, tienen que estar sí o sí. Muy bien, perfecto. A alguien me había quedado algo por responderle, o lo interrumpí. No sé si eras vos, Ariel. Que yo la base de datos la hice al revés. Me confundí el autoparte ID en el lugar del proveedor ID. Yo puse autoparte ID en el lugar del proveedor ID. Y No, bueno, hice eso es todo lo mal. primero que tenés que corregir. Corregí eso y después por ahí te modifique la tabla que hiciste vos. Sí, 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 sí. Ojo con eso. Bueno, ya creo que ayudamos bastante. No sé si alguno más tiene alguna pregunta sobre eso, alguno de los chicos que falta hacer la actividad. Pregunten o escriban en el chat que ayudamos, ¿sí? La idea es que a todo el mundo le salga bien la actividad y la termine ahora y no tengamos que andar remando después con eso. Yo mañana te la entrego corregido porque la hice mal. La actividad. Bueno, Claro. perfecto, la suben tranqui después, ¿sí? Bueno, muy bien. Continuamos con lo que tenemos para hoy, que no es mucho. Ah. Está bien, Santino, dale. Cualquier cosa, si no, preguntás o preguntá por el Classroom, cualquier duda, ¿sí? No hay problema. Muy bien, vamos con lo que tenemos para agregar ahora. Sigamos avanzando. Van a ver que hay un montón de cosas que retomamos de lo anterior. Vamos puliendo un poco la forma de encarar las bases de datos, ¿sí? Bien, vamos a tratar de cerrar lo de las claves, una vez más. Para aquel que está con problemas para entenderlo, esto le va a venir ideal. Bien, retomemos el concepto de claves. Así ya hoy lo podemos cerrar. Ahora sí estamos viendo dos tablas, ¿sí? Y vamos a pensar lo siguiente. La tabla de arriba, la que está acá, es nuestra famosa tabla de vendedores. Esta tabla que ya usamos un montón de veces. Y ahora sí apareció la tabla con las sucursales. Vieron que hasta ahora la estábamos mencionando al pasar. Bueno, ya están, una al lado de otra, ¿sí? Eh, Mirando las dos tablas, yo puedo volver a repasar lo que habíamos visto anteriormente. Primero el concepto de clave primaria, recordando que también la puedo llamar clave principal. De las dos formas son sinónimos, o sea que no hay ningún tipo de problemas. Recuerden que la característica que tienen estas columnas, estos campos, es que sus valores no se repiten. ¿Sí? Es lo único que interesa, valores únicos. No nos interesa que esté ubicada a la izquierda la columna, no nos interesa que tenga numeritos y que estén ordenados esos numeritos. Es muy importante que pase eso, pero lo más importante de todo, lo que realmente nos tiene que interesar es que esos números nunca se repitan. ¿Sí? Eso es clave. Clave es importante y es obligatorio en toda tabla. Cada vez que ustedes crean una tabla, tienen que crear la clave primaria o clave principal. ¿Sí? Ahora, esto por sí solo no funciona, esta tabla por sí sola no funciona sin la otra clave, que está a la derecha. Ahí cambió la definición. ¿Ven lo que se marcó de rojo acá? La clave secundaria. Bien, la clave secundaria, a ver, no nos va a interesar que sean numeritos, que se repitan, que esté sobre la derecha. Eso es importante, pero no es lo más importante. Lo más importante es lo que pasó cuando activé la definición. ¿Sí? Permite esta línea que está acá abajo, permite esto, algo así como unir las dos tablas, vincular las dos tablas o relacionarlas básicamente, en un lenguaje más técnico. Si yo saco esta columna, me encapricho y la borro, pierdo el nexo o la forma de llegar de una tabla a la otra, con lo cual es fundamental su presencia. ¿Sí? Fíjense que mirando el esquema, yo puedo empezar a responder preguntas cada vez más complejas sobre mi base de datos. Son las mismas preguntas que después nos termina respondiendo el servidor de base de datos, nada más que mucho más rápido de lo que yo lo podría responder. Pero a la larga, yo lo que puedo hacer es, por ejemplo, decir, tengo una vendedora que se llama Sandra Velastegui. ¿En qué localidad trabaja?
¿Y ustedes qué me dirían? En Avellaneda. Oh. No, no trabaja en Avellaneda, vive en Avellaneda. ¿Pero en dónde trabaja? A ver, espérate. En Salinas. Claro, En la calle Salinas, muy bien, pero yo pregunté qué localidad. San Martín. Villa Ballester. Ballester. En Villa Ballester, exactamente. Bueno, ese trabajo que ustedes hicieron ahí con esfuerzo, visualmente, porque van recorriendo la tabla visualmente, nuestro servidor de base de datos, los microprocesadores que tiene nuestro servidor de base de datos, lo hace en fracción de segundos, en milisegundos descubre eso. Porque básicamente, ¿qué es lo que hace? A ver, yo lo que les dije, el punto de partida es que tenía una vendedora que se llamaba Sandra Velastegui. Buscó acá, encontró Claro, esto, el registro 4, ¿está bien? claro. Y después le pregunté en qué localidad trabajaba, no la localidad que vivía, no me interesa Avellaneda, que es donde vive, la que trabaja, tiene que llegar a la otra tabla. Y para llegar a la otra tabla, el microprocesador, lo que hace es, encuentra a Sandra Velastegui, analiza cuál es su valor de clave secundaria. ¿Qué número está acá? La 3. Muy bien, pega el salto a la otra tabla, o sea, hace todo este camino, el color rojo, y busca el número 3. Claro. Cuando lo encuentra, hace el camino hasta llegar a la localidad, que es lo que yo estaba preguntando. Es lo mismo Sí, que hicieron ustedes visualmente, nada más que un servidor nos va a ganar siempre porque son dispositivos que para esto es insuperable en cuanto a velocidad. ¿Se entiende la lógica? ¿Cómo opera? sí. Y así podemos, digamos, hacer la pregunta que se nos ocurra. Por ejemplo, yo puedo agarrar y decir, ¿cuántos varones trabajan en Villa Urquiza? Mm, Tendríamos que poner premio para lo más rápido. Después vamos a ver si hacemos algún juego algún día, que me aburra de explicar. Uno ¿Cuántos solo. varones trabajan? Tendrías, ¿Cuántos trabajan tendrías que hacer la consulta en el al revés? servidor. Claro, nosotros tenemos que hacer la consulta al servidor y consultando sobre el campo de sexo. Y con ese Bueno, campo de sexo juntamos las letras y con esas letras ya podemos saber cuántos F están trabajando y cuántos M están trabajando, lo cual sabemos que la M masculina y la F femenino. y sí. ¿Y alguien ya averiguó cuánto es? ¿Uno solo? Muy bien, uno solo, Claro. exactamente. Hay un solo varón en Villa Urquiza. Bien, el tema es así. Ah, claro. Ahora, ¿cómo es el camino inverso? El procesador busca acá. Localidad arranca desde acá, de Villa Urquiza. Busca cuál Sí, es su clave. La clave de la sucursal es uno. el número 1. Hace el camino inverso y empieza a rastrear en cada lugar donde hay un número 1. ¿Ven que encontró 3? Ah, Uno de estos números 1 analiza el sexo del vendedor. O sea, el primero que encontró es este de acá abajo, es Gabriela Peralta, femenino, no lo cuenta. El segundo es este que está acá, Romina Tobal, femenino, claro. no lo cuenta. Y el último que está acá arriba, ¿sí? Juan Beltramo, M, análisis que dijiste vos hace un ratito. Bien, hay un solo varón en Villa Urquiza. Claro. Bueno, y así podemos seguir toda la tarde, pero vamos a cortar acá porque si no ya se pone aburrido. Ya más aburrido de lo que es. ¿Está claro la utilidad de esta columna? Sí. Si sacamos esto, si nos olvidamos la clave secundaria, y tenemos un problema. Estas preguntas no las Claro. podemos responder. Muy bien. Agreguemos alguna cosita más. Cuando tenemos una tabla vinculada con otra, o sea, están como unidas esta tabla, están como enganchadas. Bueno, aquella tabla que en el vínculo, que en la unión, tiene la clave primaria, se la denomina tabla padre. Esto también lo dijimos la semana pasada, pero no lo miramos, no lo hicimos visible. O sea, tengo dos tablas unidas. ¿Bien? Ahora, olvídense de esta clave primaria, vendedor ID, porque no está unida con nada por ahora, está suelta. Las que están unidas son las dos sucursal ID. Muy bien. Claro. Sucursal ID, donde hace las veces de clave primaria, o sea, acá abajo, bueno, a esta tabla, la de abajo, a la tabla sucursales, la vamos a llamar tabla padre. Y a la otra, obviamente, la que tiene la clave secundaria, que es esta que está acá, la vamos a llamar tabla hijo. Después, ¿qué puede pasar? Esta tabla vendedores puede estar enganchada con otra que ahora no tenemos acá,
Y vendedores puede ser padre de otra tabla, qué sé yo, ventas, que es hijo. O sea, va cambiando la familia de tablas. Bien, pero entre estas dos, si miro solo estas dos, la de abajo es tabla padre, la de arriba tabla hijo. ¿Se entendió? Claro. Sí, sí, sí. No tiene por qué estar arriba o abajo o al costado, no interesa eso. Hay que mirar las dos columnas que están unidas, los dos campos que están unidos, y ver cuál es primaria, cuál es secundaria. Y eso define tabla padre, tabla hijo. Muy bien. ¿Avanzo? Nos queda una Sí, sí, sí. pantalla nada más. Muy bien, perfecto. Venimos entendiendo esto. Vamos a ponerlo un poco más complejo. Hay un concepto que es clave en las bases de datos. Una de las grandes características que las bases de datos nos dejan jugar con algo que se llama integridad. Bien, integridad no lo vamos a buscar en el diccionario, que es lo que quiere decir, porque en realidad vamos a encontrar una definición que no nos sirva. Ustedes van a tratar de tener presente esa que está de color gris, oscuro, acá arriba. ¿Qué quiere decir integridad en términos de base de datos? Quiere decir que esta herramienta nos va a permitir que los datos nunca pierdan sentido, digamos, sigan teniendo lógica, tengan coherencia. ¿Ven? Por acá lo dice, buscan preservar la coherencia, o sea que nada de lo que está almacenado deje de tener sentido, siempre tenga lógica, ¿sí? Sea comprensible a ojos de cualquier persona. Y eso se logra con una herramienta que se llama integridad. Todas las bases de datos nos permiten aplicar integridad, eso es fundamental, es más, vamos a aprender cómo se usa esta herramienta, y es una técnica que está dividida en tres grupos, o sea, hay tres tipos de integridad. La más difícil de estas tres categorías la dejamos para el lunes próximo. Vamos con las dos más fáciles primero, y la clase que viene nos dedicamos de lleno completo a la tercera. Bueno, el primer tipo de integridad se llama integridad de datos requeridos. Acá la marqué con un número 1. Bueno, el nombre es difícil, datos requeridos medio que confunde, pero es fácil darse cuenta de qué se trata. Cuando yo agarre una columna y le aplique integridad de datos requeridos, lo que voy a hacer es no dejar que la columna tenga un valor vacío. ¿Ven lo que dice la definición? Impedir valores vacíos o nulos en una columna. A mí se me ocurrió poner ese ejemplo sobre este campo DNI. Bien, miremos la tabla de arriba. La tabla de arriba, clave primaria, concesionaria ID, o sea, está almacenando datos de todas las concesionarias de una empresa que vende automotores, autos. Bien, almacena un montón de cosas, la dirección, la localidad, el código postal, el nombre del dueño, el apellido del dueño, pero está almacenando el DNI del dueño. Bueno, yo lo considero tan importante al DNI que no voy a permitir que nunca esta celda quede vacía. ¿Se acuerdan del valor nulo que habíamos visto en tablas anteriores? Bueno, ahí no se puede cargar. ¿Cuándo vamos a utilizar datos requeridos nosotros? Cuando el dato que estemos cargando sea muy importante y no lo querramos perder. O sea, querramos que el usuario que esté cargando la tabla se vea obligado a cargarlo siempre. Por ejemplo, el DNI. ¿Dónde no tiene sentido aplicar datos requeridos? Bueno, el código postal. Y qué sé yo, si no lo tengo, no lo tengo. ¿Sí? Ya está, qué sé yo, se perdió, no pasa nada. El apellido del dueño de la concesionaria, por ahí yo lo puedo configurar como datos requeridos. ¿Sí? Claro. A mí el más importante que se me ocurre en esta tabla de acá arriba es el DNI. Obviamente depende de quien lo diseñe. No es que hay una regla y hay que hacerlo siempre así. Depende de cómo yo quiera diseñar mi tabla. Eso es fundamental, ¿no? Pero se usa y mucho. Después, el día que nos toque programar esto, obviamente datos requeridos no existe. Dale, Samira, no hay problema. Creo que estoy grabando. Bien, datos requeridos se establece con palabritas, ¿ves? Not null, o sea, no vacío. Eso se van a acordar en el momento que aparezca. Esos datos requeridos. Muy bien, pero por ahora sepamos que se puede utilizar. El siguiente tipo de integridad también es fácil de entender. Se llama chequeo de validez. Y el nombre acá sí explica bastante. ¿Qué es lo que voy a hacer? Yo voy a restringir los valores que voy a
ingresar en una columna. No voy a permitir que el usuario me ingrese lo que quiera, sino valores que estén dentro de un límite o dentro de un rango. Tampoco se aplica sobre todas las columnas, sino sobre algunas que yo considere importante y quiera cuidar ese valor. Por ejemplo, pasé a la tabla de abajo almacena datos de los autos, ¿sí? ¿Cómo lo sé? Porque la clave primaria es auto ID. Automóviles, acá tengo el modelo, la patente, el año, que es lo que voy a pensar, el color y la concesionaria en que está almacenado. No importa eso. Cuando yo quiero hacer chequeo de validez, en año, yo no quiero que el usuario me escriba cualquier número. ¿Está bien? Ahí puede escribir números, pero no quiero que escriba cualquier número. Entonces, le restringo la posibilidad de ingresar números. Acá se me ocurrió poner que el número más chico que puede escribir es el 2000, el más grande el 2021. No tiene sentido en la concesionaria poner un auto modelo 2024 que no se fabricó, no lo puedo tener a la venta. Claro. ¿Está bien? Y supongamos que el auto más viejo que quiero vender en mi concesionaria, tomo modelo 2000. Más viejos no vendo yo. Eso lo puedo definir yo. Entonces no puede ingresar cualquier número en esa columna. Tiene que ingresar alguno de los números que estén en ese rango. ¿Sí? Tampoco tiene sentido aplicar chequeo de validez por cualquier columna. ¿Sí? Hay que reservarse estas herramientas donde sea exclusivamente necesario. Por ejemplo, pasemos a la tabla de abajo. ¿Vieron lo que dijimos recién? Datos requeridos hace un ratito. En patente podría aplicar yo datos requeridos. Claro. El usuario que está cargando esa tabla, que se olvide del color, bueno, me importa, se puede arreglar. Lo que no se puede olvidar de cargar es la patente del auto, que es una cosa importante. ¿Se entendió? Más o menos. Más o menos. ¿Cuál de las dos se entendió más o menos? No entendí nada, no entendí nada básicamente, porque yo pienso que CP lleva patente, ¿no? No, CP es el código postal. Bueno. ¿No es importante el CP también? ¿No sería una integridad de campo? ¿Cómo sería esto? Eso no es Datos requeridos. Claro, dato Sí. requerido. A ver, digamos, vamos a explicarlo por la negativa, por el otro lado. Uno generalmente podría agarrar y ponerse bien conservador y decir, ¿por qué no ponemos todas las columnas datos requeridos? Todas las columnas. Que el usuario tenga que completar todo. El problema es que ese tipo de aplicación generalmente falla. Ustedes tienen que pensar que el usuario que está cargando esta base de datos no es un apasionado de las bases de datos como nosotros. Es alguien que quiere hacer rápido su trabajo. ¿Está bien? Entonces, a veces obligarlo a un trabajo excesivo sobre la tabla termina provocando que no quiere usar el sistema, que como ya repetimos desde clases atrás, es lo peor que nos puede pasar a nosotros. Nosotros lo que tenemos que tratar de pensar siempre es una situación amigable e intuitiva para el usuario. Entonces, hay que obligarle a cargar solo aquel dato que sea muy, pero muy importante y no pueda faltar. El más importante de todos. A ver, si yo vuelvo para atrás, vamos a ver otra tabla. A ver, fíjense, olvídense de las claves de los vendedores, ¿sí? Porque eso lo necesitamos usar. De todas las demás columnas que tengo, nombre, apellido, sexo, dirección y estudio secundario, ¿cuál es el más importante de todos? La dirección. Piensen en un vendedor ustedes, ¿qué es lo que no les puede faltar del vendedor? O sea, Los estudios, ¿no? No me responde. no, porque está mal, por eso no te respondí. Porque, a ver, si yo no almaceno el apellido del vendedor, por más que almacene dónde vive, y si hizo o no el estudio secundario, me está faltando lo más importante. ¿Sí? No tengo digamos, lo que figura en su documento, que es el apellido. ¿Sí? Ustedes tienen el día que tengan que buscar un vendedor, tienen una lista con 40 vendedores. ¿Cómo lo van a buscar en esta tabla? ¿Qué valor van a ingresar para buscarlo al vendedor? ¿Qué es lo que necesitan saber de antemano? Lo El que van a hacer es apellido. buscarlo, claro, lo van a buscar por el apellido. Entonces, si quieren aplicar datos requeridos, tienen que utilizar esto que está acá. ¿Y si repite el apellido? ¿Cómo? ¿Y si se repite el apellido?
Ponle que tengamos 2 Agüero, por ejemplo, ¿no? En la base de No hay datos. ningún problema porque a vos una tabla con 40 filas, cuando haces la búsqueda, te va a quedar reducida a 2. ¿Bien? Ah, listo. ¿Está bien? Sí, 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 sí. Es lógico que suceda eso. Obviamente, si querés buscar uno en particular, tendrás que seguir indagando. Claro, claro. Por ejemplo, a ver, base de datos que yo apliqué en la otra escuela que trabajo. Los datos que tomé como requeridos, hay una tabla que se llama alumnos. Tiene un montón de campos, más completa que esta. Pero a mí los que más me interesan son los que son requeridos. El apellido, el nombre, el DNI, ¿sí? Y el curso al que pertenecen. Es lo que me, digamos, son las variables que voy a utilizar siempre cada vez que tenga que buscar algún alumno en particular. Después tienen un montón de datos como los teléfonos, la dirección de correo, la dirección postal, ¿no? Donde vive, que son todos optativos. Se cargan bien y si no, valor nulo. Pero los claves son datos requeridos. Piensen que acá también, en esta columna, podrían aplicar chequeo de validez. Es fácil pensar eso. ¿Qué pondrían ahí en esa columna? ¿Qué valores permitirían ingresar acá en sexo? Números. No, No entiendo. Letras, qué sé yo. bueno, ¿cuáles dos letras? 2 letras. O sea, una letra de. Pero los identifica por letra. O sea, la F es igual a femenino y M masculino. Exacto. Entonces, cuando vos haces esto, chequeo de validez, lo que vas a hacer en sexo es poner que está permitido la M o la F nada más. Claro. Piensen lo que quiere decir chequeo de validez. Vos en esa columna permitís M o F. Si el usuario tipea con su teclado la letra P, no le deja escribir la P. O sea, lo obliga a poner o una F o lo obliga a poner una M. Entonces te restringe la posibilidad de errores. ¿Sí? Porque imagínate que si el usuario se equivoca y te pega otra letra acá, empezás a perder coherencia en la tabla. Si vos necesitas una M y una F nada más. ¿Sí? Entonces, esa es una columna ideal para aplicar chequeo de validez. Piensen en el nombre, es chequear que sea válido, la base de datos hace eso, chequea que sea válido el valor que se está ingresando. Piénsenlo acá, volvamos acá. Ahora, yo acá puedo elegir chequeo de validez. Se me ocurrió aplicarlo sobre año. ¿Sí? Fíjense lo que dice acá. El campo año debe comprender entre el 2000 y el 2021. ¿Esto qué quiere decir? Si el usuario escribe 1992, no le deje ingresar el 1992. La base de datos generalmente le va a generar un mensaje en pantalla que diga, tiene que ingresar un valor entre el 2000 y el 2021. Bueno, eso es lo que programan ustedes en la base de datos. Y obviamente se aseguran tener el valor o uno de los valores que están, digamos, que estarían correctos. Bueno, después piénsenlo, pues vuelvan a escuchar esto o lean el PDF y ahí van a terminar de entender. Igual cuando hagan la actividad también veremos si lo pueden poner en práctica sobre algún ejemplo. ¿Sí? Son los dos tipos de integridad que lamentablemente son los más fáciles. Quiere decir que hay otro más difícil, pero ese lo charlaremos la semana entrante. Vale. Bien. David me puso por ahí estudio. No me acuerdo qué era. Ah, cuando dijo lo de los estudios secundarios. No, ya lo hablamos eso. Sí, en la otra tabla. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. No, igual cualquier cosa, si se me ocurre por ahí, te escribo en el tablón. Me escriben por el claro. Claro. Listo, no hay problema. Después con tranquilidad, fíjense que cuando publiquemos entre hoy y mañana la actividad 3, fíjense, y bueno, si no sale, me consultan ahí en la misma actividad. ¿Listo? Dale. Bueno, listo. Perfecto, chicos. Bueno, ha sido ya suficiente material nuevo. Estamos en contacto. Que tengan linda semana. ¿Dale? Gracias, Nos profe, veremos. igualmente.